está para mí, sí, acércate a la universidad, para que vayas más allá. El joven ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de Psicología Infantil. Espero se encuentren muy bien allá en Los Cabo, en donde se encuentran reunidos en este momento. Para nosotras, para la profesora Cindy Perdomo, buenos días, profe Cindy. Buenos días, profe Alejandra, y buenos días, estudiantes. Bueno, para nosotras, para las dos, para mí, es un momento realmente importante del proceso de aprendizaje poderme sentar acá enfrente de ustedes y hacer un acompañamiento un poco más dinámico, digámoslo así, de la adquisición de conocimiento que están teniendo. Sé que han tenido ciertas dificultades en torno al tratar de ingresar, ¿no?, a la aplicación de la actividad que les estoy proponiendo, pero solo, insisto, son solo miedos. En el momento en que usted se acerque al estudiante y empiece a hacer aplicación de sus conocimientos, seguro se le van a quitar todas esas dificultades que tiene a nivel psicológico. He encontrado correos donde me dicen es que es muy apresurado que nosotros vayamos a aplicar una cantidad de actividades. No, no es apresurado, no lo es. De hecho, en esto del ejercicio de la labor docente, deberíamos empezar por el hacer y luego nos deberíamos ir al aprender. Porque es que viendo, observando, conociendo el ambiente de los niños, uno, terminamos amando esta vocación, ¿no? Terminamos amando esta profesión. Y segundo, nos damos cuenta realmente de cuál es el rol, el papel del docente frente a todo lo que es el contexto de los niños, ¿cierto? Entonces, bueno, no dando tantas largas a este proceso de aprendizaje del día de hoy, quiero iniciar. Les voy a decir, bueno, esta clase está partida prácticamente en 3 y me tienen que alcanzar más o menos 35 minutos para 3 cosas. Lo primero es revisar la tarea, los aspectos relacionados con la tarea. Lo segundo, hacer una breve revisión a lo que es el primer momento del desarrollo del ser humano, que es la concepción. Yo no voy a repetir lo que está en plataforma, eso sí nunca, profe, no. Repetir lo que está en plataforma no es. Pero sí quiero pues hacer como un acercamiento a algo de los temas relacionados con lo que pues los niños, las características de los niños en el momento de la concepción. Y tercero, vamos a ir a hablar un poquito sobre necesidades educativas específicas para tratar de empezar a reconocer qué son las necesidades educativas transitorias. Entonces, bueno, sin darle más largas a este proceso, vamos a ir con nuestras diapositivas del día de hoy. Muy bien. Nuestro curso Psicología Infantil, ya sabemos el nombre de la docente. Vamos a mencionar la pregunta, el foro ya está abierto, la profe Cindy ya debe tener acceso, creo, al foro del día de hoy, y allí está claramente, y dice de la siguiente manera. ¿Por qué es importante para el docente tener conocimientos de las etapas del desarrollo de los niños? ¿Por qué es importante para cada uno de ustedes tener conocimiento de las etapas del desarrollo de los niños? Bueno, bienvenida a las participaciones, somos un grupo amplísimo y yo sé que nos vamos a encontrar con una cantidad de participaciones en el foro. Por favor, en este momento les voy a pedir que le den a actualizar a la página. Si ya están en el foro, por favor, en la sección teleclases, denle a actualizar varias veces a la página para que puedan encontrar el foro. Listo. Entonces, mientras tanto vamos charlando, mientras ustedes actualizan la página. Y esta diapositiva está relacionada con las tareas de la unidad 1. Entonces vamos a mencionar rápidamente cuáles son las tareas de la unidad 1. Primero tenemos la evaluación 1 y 2 tenemos un informe escrito. La evaluación 1 está disponible hasta el día 23. Yo quiero hacer énfasis en que nosotros los docentes no tenemos la posibilidad de abrir una evaluación después de que ésta se ha cerrado, después de que se han vencido los plazos. Así que si ustedes el día 24 no realizaron su evaluación, lo más seguro es que ya no puedan realizarla. Las evaluaciones no tienen posibilidad de negociación, así que hay que tener acceso a la plataforma lo más pronto posible y realizar su evaluación. Todas las preguntas que están allí están relacionadas con la unidad 1, con los escritos, las tareas, los videos, qué sé yo, la información que está en la unidad 1 y probablemente con una que otra cosita que haya sido trabajada durante la teleclase. El informe escrito, por su parte, se denomina Conceptualización y Teorías del Inicio de la Vida Humana.
Este trabajo está relacionado con lo que veníamos hablando desde la sesión anterior, denominado como apadrinamiento. Entonces, durante esta actividad vamos a realizar la búsqueda de un niño, habíamos hablado del rango de edad, vamos a realizar un diligenciamiento del consentimiento informado, el cual ustedes pueden descargar de la plataforma, que tiene unas especificaciones que hay que leerle claramente al padre de familia, a la madre de familia, para que sepan específicamente a qué se van a enfrentar. Tercero, después de haber diligenciado el consentimiento informado, ustedes van a elaborar un documento, un informe. Y un informe no es que me van a escribir tip por tip, sí, la señora tuvo vacunas. Luego otro tip, no, la señora tuvo un parto por cesárea. Luego otro tip, no, el niño nació prematuro. No, van a redactar un escrito en el cual ustedes me van a informar cómo fue el proceso de gestación del niño que están acompañando. Para eso, en plataforma hay muchas herramientas, porque hay videos, hay material del libro de Papalia, que lo van a encontrar allí, está en la biblioteca. Para ingresar al libro se requiere tener el acceso, es decir, con su número de documento y con su contraseña de plataforma, ustedes ingresan a Aldea, ingresan a la biblioteca, y inmediatamente ese link los va a llevar al libro. De hecho, ahí están las páginas a las cuales se deben acercar para leer un poquito sobre la etapa de la concepción. Y al trabajo me le van a adjuntar soportes como cuáles, el consentimiento informado, fotografías y demás. Va a ser un informe con normas APA. La biblioteca también les da acceso a normas APA. Y de hecho las personas que ya tuvieron acercamiento a TIC o a herramientas para la productividad tienen cierto conocimiento de los mínimos de normas APA. Perfecto, sigamos. Esos son algunas cositas, algunos tipsitos que les puse ya en un correo interno relacionado con el informe que me deben realizar. Entonces, por ejemplo, los documentos de plataforma les permitirán tener presaberes y conocimientos teóricos para poder ampliar ese informe que van a realizar con respecto al niño. Le van a preguntar a la madre o al padre cosas como cómo fue el embarazo, cómo fue la salud de la madre durante este periodo, tuvo un seguimiento médico o no lo tuvo, cómo fueron los cuidados que tuvo la madre en torno a la alimentación, a la salud, qué sé yo, a la parte psicológica, cómo eran las condiciones socioambientales y familiares durante el proceso de gestación, de cuántas semanas de gestación nació el niño, el tipo de parto, cómo fueron las primeras semanas de vida del niño, me refiero a las 3 o 4 primeras semanas, si presentó problemas de salud al nacer, cómo fue la lactancia inicial, hasta qué edad tuvo el proceso de lactancia. Por ejemplo, esas preguntas le van a servir muchísimo para presentarme el informe. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, está muy relacionado con la pregunta inicial y es ¿por qué es importante para el docente conocer acerca del desarrollo de los niños? ¿Cierto? El desarrollo no solo en lo cognitivo, también en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo socioemocional, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, profe Cintia. No, es que para este ejercicio que su merced les está como solicitando, el carnet de vacunas de la mamá puede también servir puede servir porque ahí le registran a uno también, por ejemplo, cómo está el bebé, cómo está la mamá. Sí, señora. Y de paso puede servir también algo como sustento teórico, ¿no? Puede ser, sí, señora. De hecho, una estudiante me llamó y me dijo, no, mira, profe, es que no encontramos el carnet. Yo le decía, bueno, no es obligatorio tener el carnet de vacunación de la madre o el carnetcito que le van diligenciando en la medida en que va teniendo sus, ¿cómo se le denomina eso? Acompañamientos médicos, pues. Las ¿sí? citas y los controles. Los controles médicos. No es obligatorio, pero sería muy valioso tenerlo. No es obligatorio, o sea, no los voy a poner a correr de hospital en hospital o de centro de salud en centro de salud buscando el carnet, pero sería muy valioso tener el acceso para poder conocer un poco acerca de cómo fue el proceso de gestación del niño que ustedes van a padrinar. Y mire, profe, que ese ejercicio le puede servir a los estudiantes para comenzar a enfrentarse a qué es un proceso de investigación, ¿no? Porque a veces de pronto ellos esperarían y algunos dirían, no, profe, pero ya nosotros en si estamos este es de primer semestre, imagínense nosotros en primer semestre, ¿cómo nos van a poner ya a hacer una investigación de esa? No, porque la idea sí sería acercarlos a qué es un proceso de investigación, de acompañamiento, de recolección de datos, de observación, y ahí sí podemos mirar, ellos pueden mirar que
que en realidad no es tampoco tan complicado. Pues, profe, esa claridad se la hice incluso a otra estudiante. No es un proceso de investigación formal, no lo es. Nosotros no estamos investigando, estamos aplicando los conocimientos adquiridos en plataforma a nuestro diario vivir. Nosotros nos vamos a encontrar en nuestro papel de docentes con niños que requieren una atención diferente. Diferente no porque ellos tengan condiciones especiales, sino porque su nivel de desarrollo va a otro ritmo del resto de los niños. Y entonces nosotros debemos tener conocimiento de cómo es el proceso del desarrollo del niño desde que es concebido hasta que llega a la edad intermedia. Entonces, en ese orden de ideas, pues, hombre, aplicar los conocimientos en el sitio en donde ustedes están, en su comunidad, es lo más valioso que pueden hacer. De hecho, están empezando a prestar un servicio. Y vuelvo e insisto, es que esta es vocación de servicio. Ser docente requiere de vocación y es vocación de servicio. Bien, voy con la siguiente diapositiva. Y la diapositiva está relacionada justamente con esta etapa del desarrollo, que es el periodo de gestación, ¿cierto? ¿Por qué es importante desde la psicología infantil hacer un acercamiento a este periodo del desarrollo? Pues yo les tengo acá un título muy sugestivo que dice de la siguiente manera: el aprendizaje inicia en el vientre materno. Hay autores que mencionan que a partir de la octava, entre la octava y la 12 semana 12 de gestación, el cual es denominado periodo embrionario, el niño empieza a tener un desarrollo cerebral lo suficientemente avanzado como para percibir y comprender lo que sucede en su entorno. Entonces a esa edad ya empieza a percibir los estímulos, empieza a escuchar a su mamá, a reconocer la voz de su mamá, a reconocer la voz de quienes circundan a su mamá y empieza a estimularse, empieza a crecer en el sentido de la estimulación sensorial, empezando por la auditiva. En esta edad el niño empieza a sentir satisfacción por lo que consume, alimentos que consuma su mamá, y empieza a percibir los asuntos relacionados con las emociones de su mamá. Entonces, cuando eso ocurre, pues obviamente todas las funciones cerebrales empiezan a dinamizarse aún más. Así que todo el proceso de aprendizaje, sea cual sea el aprendizaje, empieza durante el vientre materno o está inmerso en las condiciones que estén durante el proceso de gestación la madre. ¿Listo? Entonces, por eso es muy, muy importante. En su plataforma van a encontrar, por ejemplo, que hay 3 periodos relacionados con la gestación. En el primer periodo, que está entre las 0 y las 2 semanas, es el periodo germinal, que está relacionado con el proceso de concepción, en el momento en que se forma el cigoto. El periodo embrionario, que va de las 3 a las 8 semanas, y es cuando empieza a tomar forma la célula como una nueva vida. Y el periodo fetal, que va entre la 9ª semana, 38 o 40 semanas, cuando el embarazo va a término, que le denominamos nosotros un embarazo a término, no es un embarazo prematuro, un parto prematuro, se le denomina periodo fetal. Fetal es el niño ya desarrollado todas sus condiciones físicas, emocionales, psicológicas, qué sé yo, que le permiten enfrentarse al gran reto que es el nacimiento, porque realmente nacer es un reto. Y cambiar de un estado de tranquilidad, de un estado en donde lo tiene todo, de un estado de protección absoluta, como es estar en el vientre materno, a enfrentarse a un nuevo ambiente bastante difícil, es un cambio muy significativo. Un cambio muy significativo no solo a nivel físico. El niño no solamente tiene que adaptarse al frío, no solamente tiene que adaptarse al aprender a comunicarse para recibir el alimento, sino que también tiene que adaptarse a las condiciones psicológicas y exigencias que las personas que están alrededor le van a exigir, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es un reto. Nacer es un reto para el ser humano. De hecho, para todos los mamíferos, nacer es un reto. Y el ser humano, en el momento en que nace, se va a enfrentar a factores diversos que van a proporcionarle una buena calidad de vida o probablemente van a limitar su proceso de desarrollo. Ustedes van a encontrar en Papalia, el libro de Papalia, que es justamente el que tienen allí en plataforma y el cual pueden acceder a través de la biblioteca. Van a encontrar que en el nacimiento, en el niño, en el feto, en el bebé, influyen, o en el proceso del desarrollo del bebé, influyen
3 grandes factores. Y están acá en esta diapositiva y los van a escuchar a lo largo del ejercicio de su carrera cuando vean otras asignaturas. Van a escuchar que existen factores ambientales, factores de herencia y factores de maduración o congénitos que influyen en el desarrollo o en el aprendizaje del niño. Eso, la parte congénita, no tiene que ver con herencia, profe. Algunos aspectos, profe, pero no siempre lo congénito está relacionado con herencia. Lo congénito sería... Lo congénito significa que hay aspectos relacionados, por ejemplo, con el desarrollo del niño, con la maduración del niño, que no vienen heredados, no vienen adquiridos por los genes, sino que el niño simplemente presentó mutaciones durante su proceso de desarrollo y nació con ciertas situaciones que no necesariamente son evidentes, pero que lo marcan con respecto a su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, bueno, esto está un poquito lejos de nuestro ambiente, porque son casos que se dan 1 en millones de personas, pero por ejemplo los niños con huesos de vidrio, que es una enfermedad rara, las enfermedades raras son enfermedades congénitas, es decir, generalmente no se heredan, sino que el niño en su proceso de desarrollo dentro del vientre materno, por ciertas condiciones ambientales en las que está la mamá o, bueno, qué sé yo, desarrolla esas enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una mutación genética, se presenta una mutación genética. Entonces volvamos a las diapositivas y vamos a hablar brevemente de cuáles son esos factores que pues están inmersos en el desarrollo, ¿cierto? Entonces, los factores ambientales. ¿Qué factores ambientales pueden afectar el desarrollo del niño a nivel de la etapa de la gestación? Bueno, que la madre esté sujeta a estímulos relacionados con estrés, que la madre sea consumidora de ciertas sustancias o que esté expuesta al consumo o inhalación de algunas sustancias químicas, que el ambiente en el que esté la madre no sea rico en términos de alimentación o no le pueda proporcionar los nutrientes necesarios para que el feto se desarrolle adecuadamente. ¿Qué factores de herencia influyen en el desarrollo del niño? Influyen factores relacionados con, bueno, ustedes saben, por ejemplo, que la miopía es hereditaria. Entonces, los niños que nacen con baja visión tienen padres que usan gafas, o alguno de los abuelos probablemente use sus gafitas o las requiera. La miopía no es casualidad, a no ser que se haya presentado pues algún evento congénito. Pero en términos generales, los niños nacen con miopía. Yo les decía, no sé si en esta sesión o en otra clase, les comentaba que hoy en día los avances de la medicina son tan generosos que es posible detectar miopía desde el año de vida y que cuando se detecta la miopía pues desde una edad tan temprana es posible corregirla en un 60%. En cambio, cuando esperamos encontrar los problemas de visión en el niño únicamente cuando es escolarizado, cuando la profe le dice a los papás, oiga, me lleve el niño al médico porque resulta que no ve, o resulta que se está pegando mucho al cuaderno, o resulta que yo lo pongo a leer del tablero y no puede. Cuando esperamos hasta esas etapas, lo más seguro es que la miopía no se pueda mejorar, pues a no ser con el uso de gafas no se pueda mejorar de ninguna otra manera. Si se descubre a tiempo, sí es posible mejorar hasta un 60% del nivel de la calidad de la visión del niño. Entonces, hoy en día es posible ver niños con gafas desde los 2 años. Yo he escuchado una vez a una señora que decía, ay, pobrecito, ese niño ya tiene gafas y no tiene sino 3 añitos. Y yo decía, menos mal, se dieron cuenta que tiene miopía desde ya y no le están negando un proceso de desarrollo adecuado. Terrible sería descubrir su miopía cuando entre al bachillerato, cuando ya todas las condiciones de aprendizaje se hayan desarrollado y él no haya tenido la posibilidad de tener su visión pues en las mejores condiciones. Y el otro factor que nos hace falta mencionar son los factores de maduración o congénitos. Entonces, debido a estas 2 condiciones, las ambientales y las de herencia, es posible que los niños presenten ciertas dificultades en su proceso de maduración a nivel de la gestación. Y en estas dificultades pues se producen mutaciones, se producen trastornos del desarrollo, circunstancias que van a dificultar el aprendizaje. El aprendizaje no solo desde la escolarización, sino el aprendizaje en la vida cotidiana. Entonces los niños que que están tan marcados estos factores de maduración en su proceso de desarrollo, pues son niños que no caminan al mismo ritmo o en las mismas etapas que el común de los niños,
o son niños que no aprenden a hablar al mismo tiempo que el resto de los niños de su edad. Bueno, son muchas circunstancias. Antes de diagnosticarlos como niños especiales, nosotros los maestros debemos tener muy claro que existen estos 3 tipos de factores que pueden marcar el proceso de desarrollo del niño y que estos factores no son o no los hacen especiales, que son factores que se pueden trabajar de alguna manera en el aula siempre y cuando el docente esté medianamente capacitado para brindarle al niño los recursos necesarios. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, la clase de hoy es un poquito... hay mucho tema, entonces vamos a tratar de agilizar porque el tiempo corre. Al final de ella, si queda algo pendiente, pues lo mencionaremos en relación a la tarea, en relación pues a las situaciones del curso. Bueno, existen ciertos factores ambientales, existen factores de maduración, no sé si estos ya los había mencionado, pero por ejemplo, algunos factores ambientales que influyen en el proceso de desarrollo de los niños se les conoce como teratógenos. ¿Y qué son los teratógenos? Son todas esas condiciones, sustancias, qué sé yo, drogas, factores diferenciales que hacen que los niños tengan o que el embarazo pueda ser un embarazo de alto riesgo, que los niños, los bebés, el feto se encuentre en alto riesgo debido a las condiciones en las que está la madre. Entonces, por ejemplo, están las sustancias, los agentes químicos, están las drogas, las madres que consumen fármacos o que están expuestas a la radiación o rayos X. Por eso les preguntan, ¿ustedes han estado en embarazo antes de tomar una radiografía o algo así? Porque los rayos X alteran el desarrollo del feto. Existen los virus, por ejemplo, los virus o las infecciones durante la etapa de la gestación pueden provocar un embarazo de alto riesgo, pueden provocar la pérdida de líquido amniótico, pueden provocar infecciones que muy seguramente van a hacer que el embarazo sea un embarazo o un parto prematuro, un embarazo de alto riesgo, y eso va a alterar las condiciones de desarrollo del niño. O puede haber otros factores relacionados, por ejemplo, con la edad de los padres o el estado nervioso de los padres. Y ustedes van a decir, ¿será posible? Pues sí. El estrés en la mamita, en estado de gestación, los estados depresivos que he hecho, algunas mamitas por los cambios químicos de su cuerpo, por los estados hormonales, los cambios significativos de las hormonas en el proceso de embarazo, afectan su estado general de salud y hacen que muchas mamás padezcan de depresión durante el tiempo de gestación o después del parto. Esos procesos marcan considerablemente el desarrollo del niño. Pareciera que no, pero es que el niño vivencia todo lo que la madre vivencia. Con el solo hecho de darle seno, con el solo hecho de alimentarlo, ¿no?, con leche materna, ya la mamita está compartiendo con el niño aspectos de sus emociones que parece que no fueran significativos. Entonces, cuando las mamás dan el seno muy enojadas, muy bravas, muy seguramente le estén pasando ese tipo de emociones al niño. Estén alimentando con rabia. Alimentar con rabia pues no sería lo adecuado, porque estamos de alguna manera mencionándolo, haciendo énfasis en que estamos mal y que estamos haciendo de la alimentación un mal proceso. Hay enfermeras o personas que saben de todos los procesos de los cursos psicoprofilácticos, mencionan que, por ejemplo, no hay que coger el pezón en forma de tijera cuando se va a dar la alimentación al bebé. ¿Por qué razón? Que porque están rompiendo los vínculos afectivos y emocionales con el bebé. Todas esas cosas son de orden psicológico y pareciera que no tienen importancia, pero resulta que lo psicológico nos marca tanto como lo físico. Pareciera que algunas de nuestras actitudes no son significativas, pero las otras, los bebés, sobre todo los niños, si las leen, las perciben y las introyectan. ¿Y qué pasa? Pues que marcan su proceso de desarrollo. Su proceso de desarrollo no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional, que es tan importante. ¿Por qué la edad de los padres puede marcar el desarrollo de los niños? Pues a ver, un embarazo en la etapa de la adolescencia, ¿no, profe? Cuando los padres aún no están listos para ser padres, todavía no han salido de ser niños y ya son padres, pues obviamente esa condición va a marcar significativamente el proceso de gestación. La niña todavía juega con las muñecas y ya es mamá, ¿no? A los 15 años, a los 14, a los 13 años, cuando todavía nuestro nivel de desarrollo psicológico y emocional no es el adecuado, pues muy seguramente no voy a estar preparado para ser padre o madre.
Pero ahí se ve un poquito en algunos lugares, no sé si en la ciudad también, creo que sí, donde quienes asumen de pronto el proceso de crianza y de acompañamiento son los abuelos, ¿no? Porque los jóvenes son mamita 13, 14 añitos, lo mismo el chico, y terminan ellos como estudiando y la abuela se Y hace la abuela cargo, ¿no? criando. Y no debería ser. Ahí sí, como dice el profe Freddy, no es el deber ser. Sí. ¿Por qué razón? Porque la abuela ya cumplió su papel. Y cuando tú estás listo para ser madre o padre, pues debes asumir toda la responsabilidad del caso. Yo sé que no es la edad, pero pues tampoco nos podemos desligar de esa responsabilidad. Porque si ya a mí me cuidan mis hijos, pues tendré muchos más y se los seguiré trayendo al abuelo y a la abuela, ¿no? Y no es el deber ser. No nos digamos mentiras. Profe, aquí no entra la parte de la edad de la madre más a nivel de salud, ¿cierto? O sea, porque estamos viendo es la parte de factores ambientales. Porque También de salud, profe. sí, porque Claro. la edad de la madre ya después de 45 años es difícil. Incluso antes. Da eso de los 40 años ya se declara, a los 38 años ya es un embarazo de alto riesgo, que puede ocasionar cosas como preeclampsia. Entonces, la preeclampsia hace que por una subida de la hipertensión, de tensión arterial, qué sé yo, no sé cómo se denomina, sí creo que es tensión arterial, ¿no, profe? Se presente o haya necesidad de tener un parto prematuro, o el riesgo de mortalidad de la madre y el bebé son altísimos. Ese tipo de cosas marcan el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque él no se ha terminado de desarrollar y ya es necesario acudir a una cesárea para poder salvarle la vida. A los dos, ¿no? Estamos hablando de Profe, los dos. su merced que es psicóloga, las cesáreas muy seguidas afectan porque pues desde el pensamiento indígena, mi abuela siempre mencionaba que era mucho mejor que el bebé naciera de forma natural. Pero entonces ya algunas chicas, y yo conozco algunas que tienen su bebé y preparan su cesárea y la otra cesárea, porque como ya hubo una primera cesárea, pero no hay algún rompimiento ahí Claro. en la parte de afecto. En la parte psicológica, es que el feto, por eso estamos hablando del proceso de desarrollo del feto, todavía no está preparado para asumir el cambio del estado ambiental tan tranquilo que está ahí en la panza, pues, para enfrentarse a los cambios ambientales significativos del entorno. Entonces, si no están preparados a término, es decir, a los 38 y 40 semanas, ¿cómo será el bebé a las 29, ¿sí? A las 30, qué sé yo, cuando la mamita dijo, ay, ya programé porque no fui capaz de cargar más la panza. Si no ha llegado a su etapa de parto natural, es porque el bebé aún no está preparado para nacer. Y las inyecciones que le aplican a uno para que Claro. no tenga el dolor. Todas todo esas eso. cosas marcan el proceso de desarrollo de los niños y se van a ver reflejadas a largo plazo. Entonces, bueno, el niño nació bien aparentemente, pero cuando empieza a crecer, a adquirir sus habilidades, sus competencias, cuando va al colegio, pues se van a ver cosas diferentes y usted va a decir, ¿por qué? Pues está relacionado también con eso. Entonces, es importante como docente saber pues que las condiciones diferentes de algunos niños no se dan porque sí, vienen incluso desde la etapa de gestación. Voy a correr porque nos falta hablar de algo muy, muy importante todavía. Entonces, bueno, estos son aspectos relacionados con un artículo que encontré, ya se los voy a mencionar en otra sesión porque hoy quiero alcanzar a tocarlo de necesidades educativas especiales, pero están relacionadas con que el aprendizaje inicia en el vientre materno y eso es algo que nos tiene que quedar absolutamente claro. Y voy a hablar rápidamente en los minutos que nos quedan acerca de necesidades educativas específicas. ¿Por qué? Porque ustedes están buscando ya en sus aulas de clase, donde tuvieron la posibilidad de acercarse a buscar sus ahijados, nuevos ahijados, niños que no están cumpliendo pues con el nivel de aprendizaje al ritmo de los otros niños del curso, niños que son denominados con bajo rendimiento escolar, pero son niños que hasta el momento no han recibido ningún tipo de diagnóstico. ¿Por qué es importante que no hayan recibido diagnósticos? Porque nosotros queremos ver hasta qué punto le podemos dar la mano a estos niños antes de que la medicina no los estigmatice. Entonces, bueno, a estos niños o a esta población que es grandísima en Colombia, se le denomina población con necesidades educativas específicas. No necesariamente son niños que han tenido mutaciones genéticas que van a impedir su proceso de desarrollo o no son niños con trastornos cognitivos, no. Son niños que simplemente están en un rango, en una curva en donde no están rindiendo en su proceso de aprendizaje como el común de los niños del aula. Estas necesidades educativas específicas se dividen en dos de acuerdo a la ley. ¿Cuáles son?
arriba los tienen, necesidades educativas transitorias o NET, y abajo está necesidades educativas permanentes o NEP. ¿Quiénes están en las necesidades educativas permanentes? Quiere decir, niños que requieren un acompañamiento a nivel educativo y acompañamiento en su vida cotidiana para el resto de su vida. ¿Cómo qué? ¿Cómo quiénes? Probablemente los niños con síndrome de Down, probablemente los niños que han presentado algún tipo de trastorno a nivel cerebral, trastornos cerebrales, probablemente los niños que tienen algún tipo de esclerosis y que van teniendo procesos degenerativos. Entonces, esta población es población con necesidades educativas permanentes. Y esta población se acompaña desde su nacimiento hasta el final de su vida. Los que yo les estoy pidiendo que busquemos son niños con necesidades educativas transitorias o NET, con T. ¿Y por qué razón? Porque el acompañamiento a estos niños no es permanente, es transitorio. Es decir, usted verifica en qué le puede ayudar, le ayuda, probablemente en el momento en que usted le ayude o tenga el acercamiento al niño, él va a mejorar, va a tener un impulso para adquirir nuevas capacidades y habilidades y usted ya lo puede dejar en su proceso solito. Entonces, ese es el tipo de población que nosotros vamos a buscar en este momento. Niños con necesidades educativas transitorias. Entonces, bueno, esto nace de un enfoque neuropedagógico, las necesidades educativas transitorias, y se denomina de la siguiente manera. Las necesidades educativas transitorias, no sé si me puedes ayudar a leer mi profe. Sí, claro que sí, dice, la situación en que un alumno presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponden por su edad y que necesitan para compensar dichas dificultades adaptaciones de acceso, curriculares o más, acompañamiento familiar o de su docente. Pero son transitorios, es un acompañamiento transitorio. O sea, es decir, un niño con necesidades transitorias se supone que las podemos abordar y se pueden llegar a un fin. Es decir, el objetivo es generar en él las habilidades, las capacidades que aún no han sido desarrolladas. Pero lo que tú dices permanente ya es algo En las más permanentes, médico. sí, tienen que tener un acompañamiento médico, neurológico, psicopedagógico, bueno, a nivel de toda su vida, porque son en sí la mayoría de estas son enfermedades o trastornos genéticos, pues que no les van a permitir superar algunas condiciones relacionadas con el aprendizaje. Pero interesante cuando su merced dice, antes de que venga ya la medicina y no lo, ¿cómo se llama? Que tú dijiste. Que no lo estigmatice. No lo marque. Este tiene tal síndrome. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo soy psicóloga, dedicada al área de la educación. He trabajado muchísimo con niños en las dos condiciones. He trabajado en ambientes especiales a nivel de educación. Y sé que en el momento en que un niño es diagnosticado, de ahí en adelante sus condiciones de aprendizaje se van a limitar. Es como si definitivamente le dijéramos a los papitos o le dijéramos a los maestros, no, él ya no pudo. Y resulta que sí puede. Resulta que el cerebro es tan flexible hasta cierta edad, sobre todo en los primeros años de vida, que perfectamente puede superar sus dificultades con un mayor grado de estimulación y sobre todo con la fe y la ¿cómo se diría, profe? Con la entrega de los padres para con su niño, para mejorar las debilidades de su niño. En cambio, cuando les colocan el diagnóstico acá, los estigmatizan, ya los marcan de por vida y el niño se va a quedar con el cuento de que él tiene un trastorno de aprendizaje y que el niño no aprende. Entonces, cuando ya me les dicen, ay, es que tiene dislexia, entonces se quedó como el niño que no aprende a leer y escribir, me lo hacen a un ladito del salón, me le piden los mínimos y él no pasa nunca a segundo, y si pasa a segundo todavía no aprende bien, y si pasa a quinto no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque todos los adultos que los rodeamos terminamos condicionándonos para verlo diferente. ¿Y de qué se trata la inclusión? Se trata de quitarnos ese rótulo de que existen personas diferentes. Existen personas que tienen unas necesidades a largo plazo y existen personas que tienen unas necesidades que son transitorias. Pero no existen personas diferentes. Todos somos igualitos, todos tenemos la misma posibilidad de superar dificultades. Solo que el acompañamiento en el caso de ustedes no puede ser permanente.
Entonces, si encontraron un niño con síndrome de Down que les gustaría acompañar, pues, ¿cuál es el problema relacionado con nuestra clase? Que probablemente ustedes no le van a hacer un acompañamiento mayor a 2 semestres o 3 semestres. ¿Y después qué va a pasar con ese niño? Ustedes no van a hacerle un proceso prolongado. Sí. Entonces, necesitamos trabajar con necesidades educativas transitorias. Si tuviéramos la posibilidad de acompañarlos a lo largo de su vida, pues bienvenido fuera. Pero como no va a ser así, ¿para qué generamos expectativas que no son? ¿Cierto? Listo. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente 3 componentes que marcan las necesidades educativas transitorias. Hay un componente neurológico, hay un componente pedagógico y hay un componente psicológico. Es decir, que ustedes van a encontrar niños cuyas necesidades educativas son por razones neurológicas o por razones pedagógicas o por razones psicológicas. Por ejemplo, el niño que tiene mal comportamiento en el aula, puede haber razones psicológicas que estén haciendo que él tenga mal comportamiento. O por ejemplo, el niño que definitivamente no le entiende a la profe, puede ser que el problema no sea del niño, sino sea de las estrategias pedagógicas que estamos usando con él. O puede ser que el niño definitivamente no pueda leer bien y entonces resulta que no le han hecho una valoración de su estado de visión o una valoración de su estado auditivo. Y entonces, ¿qué es? Pues es un componente físico que hay que tener en cuenta cuando miramos necesidades educativas transitorias. No sé si ibas a decir. Sí, profe, ¿dónde queda la cuestión familiar? ¿En lo psicológico? En lo psicológico. Ah, ya. La violencia. La violencia marca desde la etapa de la gestación. Es decir, una mamita que ha tenido que someterse a estados significativos de violencia intrafamiliar, muy seguramente su feto, su bebé, venga marcado en términos de desarrollo. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esto de necesidades educativas transitorias? Le vamos a llamar trastornos funcionales del aprendizaje. Y vamos a decir que estos pueden ser superados en un periodo de tiempo corto con la adecuada intervención y apoyo familiar y del docente. Bueno, por el día de hoy vamos a llegar hasta ahí. Espero haya quedado o hayamos hecho un breve acercamiento a lo que es necesidades educativas específicas, un breve acercamiento a nuestro proceso de concepción y de gestación de nuestros niños y estén viendo la relación entre la tarea y el proceso. Sí, profe, pues agradecerle a los chicos que han estado participando en el foro. Una recomendación, no sé si esté bien, pues como es tu clase, pero los chicos no deben solamente como saludar, estoy reportándome desde el Cabo Málaga o sí, sino que la idea del foro es también ir y contestar la pregunta que se hace, ¿no? Inclusive si usted tiene dudas, láncela por ahí que estaremos pendientes. Listo. Y gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Bueno. Si eres estudiante de las universidades en convenio con Edupol, tu forma de financiación es Crédito Edupol y aún no has pagado tu cuota.